El siglo XX parecía que iba a ser distinto. Comenzaba su andadura en medio de grandes adelantos tecnológicos, médicos y científicos. Pero eso debe ocurrir con todos los siglos que comienzan. La industrialización había transformado profundamente la economía y las estructuras sociales. La población dejaba atrás las aldeas y las granjas y se instalaba en los grandes centros industriales. El siglo XX fue el tiempo de las pugnas entre grandes corrientes ideológicas, pugnas que en algunos momentos llegaron a su expresión más violenta. En este contexto, el 11 de junio de 1911 se aprueban los estatutos de un nuevo sindicato. El día 23 del mes siguiente, en la bilbaína calle Correo, nace por lo tanto Solidaridad de Obreros Vascos, un sindicato vasco e independiente. Allí comienza su historia. La acción de ELA llegó rápidamente a Navarra con una pequeña presencia de solidarios a partir de 1912, al menos en Iruña y Puente la Reina Garés. Navarra era un territorio agrario, lo que iba a ralentizar el despliegue de ELA, cuyo arranque se había centrado en el colectivo de obreros industriales. Un primer ejemplo lo encontramos en Zubiri, donde los aserraderos de Victoriano Echavarri acogieron un grupo de 40 afiliados a ELA que pusieron en marcha su propia caja de resistencia a finales de los años 20. Una peseta el sindicato, al menos. Pero después, por mediación del administrador o del patrón, se hizo una sociedad que pagamos otra peseta y, o sea, si éramos 30 o 40 afiliados, nosotros pagábamos una peseta y el patrón pagaba una peseta por cada obrero. Ajá. Y cobrábamos 4 pesetas entonces, si quedábamos enfermos. Sí, caí de baja, ¿no? Sin embargo, fue la proclamación de la República, 14 de abril de 1931, el hecho que iba a propiciar una veloz extensión de ELA por toda Navarra, con la creación de al menos 25 agrupaciones locales en menos de 5 años. Ya en octubre de 1931 se puso en marcha la agrupación de Iruña y la inscripción de nuevos afiliados, cuya actividad fue muy intensa. Entre los solidarios pamploneses más destacados de la época figuran, entre otros, Honorato Pla, Anastasia Aguerre, Felipe Oñatevia, Nicolás García Falsés y Bienvenido Silvetti. Pues unos momentos importantes, sí, en su desarrollo de la vida obrera, sí. Pues mira, con tantos años ha habido suficiente para no quitarme todo lo que tenía. Especial relevancia cobraron la agrupación de Estella Lizarra con Fortunato Aguirre a la cabeza, Tafalla con Isidoro y Manuel Urroz, y Agoitz con Modesto Urbiola. Pero el despliegue solidario fue mucho más amplio. Olasti, Zubiri, Almandoz, Iesa, Bakaiku, Artajona, Imarcoin, Liedena, Irurita, Villaba Atarrabia, Echarri Aranaz, Leiza, Sangüesa, Irurzun e importantes enclaves riberos como Corella, Carcastillo, Sesma, Nazar y Marcilla, así como la presencia de afiliados activos en Murchante y Milagro, por ejemplo. Su actividad les hacía merecedores de esa denominación de solidarios. Pusieron en marcha cooperativas agrarias, economatos para obreros, mutuas de socorro por enfermedad, fondos de ayuda para desempleados, etcétera, etcétera. La creciente fuerza de ELA, denominada Solidaridad de Obreros Vascos hasta el Congreso de Gasteiz en abril de 1933, se basó en 2 líneas de actuación principales: la formación de los obreros, con cursillos por toda la geografía navarra, y los actos públicos para dar a conocer sus propuestas sindicales. Así, fue memorable el mitin del 7 de mayo de 1933,
en el desaparecido frontón Euskaljai de Iruña, que registró un lleno espectacular para escuchar a Miguel Esparza, Julio Jáuregui y José Aristimuño Aitzol, que años después sería fusilado por los franquistas. Como no podía ser de otra manera, la acción sindical de ELA se fue agudizando al tiempo que cobraba más influencia entre los obreros. En este proceso estalló la huelga revolucionaria de octubre de 1934, en la que tomaron parte activamente los solidarios navarros, por un lado en Iruña, pero sobre todo en Tafalla, donde al menos media docena de militantes de ELA fueron encarcelados por llamar a la insurrección anticapitalista. Su estancia compartida en las celdas con otros sindicalistas ahondó en la unidad de acción de los trabajadores, y de ello dejaron constancia por escrito con un documento aparecido tras demoler un muro de la cárcel de Tafalla varias décadas después. Movimiento Revolucionario Octubre 1934. El día 6 ingresaron en esta celda los siguientes trabajadores de Tafalla, que como recuerdo a su estancia reformaron la celda dando comunicación a los dos departamentos. En esta ocasión resultó la cárcel insuficiente para alojar a los detenidos del distrito. Firman Isidoro Urroz, Manuel Urroz, Eugenio Arregui, Félix Yoldi, Martín Ojer, Manuel Belso, Antonio López, Pedro Bermúdez, Gil Bastán, Manuel Lorea y Teodoro Bidondo Huarte. Pese a la represión, se sucedieron numerosas huelgas con activa participación de solidarios navarros, como en el histórico paro general del 15 de abril de 1936 en Iruña, convocado por ELA en apoyo de los obreros desempleados, así como en otros conflictos de Sangüesa, Villava y Lizarra. La presencia de ELA en Navarra a mediados de 1936 era incontestable en todas las comarcas, con 4.835 afiliados obreros y 1.165 agricultores. Bienvenido Silvetti era uno de los dos representantes de los trabajadores navarros en el Consejo Foral Administrativo, y el sindicato decidió celebrar su tercer Congreso Confederal tras los de Eibar y Gasteiz en Iruña, reservando para ello la fecha del 24 de julio de 1936. Todo anunciaba una progresión imparable del sindicalismo abertzale de clase, pero la sublevación fascista, apenas una semana antes del previsto Congreso de ELA, dio al traste con todo y abrió una época de represión, asesinatos, guerra civil y dictadura. Me liberó yo por 2 veces. Pues estalló la guerra y claro, los carlistas estaban organizados, se ve que estaban organizados. De julio, pues oímos barullo en la placita esa de la fuente y nos asomamos y vimos que estaba todo lleno de hombres con boinas rojas y pues enseguida nos extrañó y a la tarde ya subieron 2 requetes con la boina colorada haciéndole, custodiándola. Porque por allí había muchos carabineros, en Silvete tenías un grupo, y en Eubioto toda la frontera estaba llena de carabineros. Y esos más bien eran republicanos. Y a los 2 o 3 días ya algún día vino aquí, pero casi la mayoría se escaparon. Y entonces lo primero que se le ocurrió es decirme, oye José Luis, me vas a hacer un gran favor. Vas a ir a la calle Mayor, a las oficinas de ELA, y vas a coger en una caja, hay un fichero, vas a traerlo. Mi madre me dio un zacuto de aquellos blancos que se llevaban muchas veces para llevar el pan y me fui. Me asomé a la puerta, vi que no había nadie ni arriba ni abajo, subí, abrí, metí, cogí las fichas que había de los afiliados y me la llevé a casa. En mi casa pues se los di a mi padre y mi padre creo que los quemó. Numerosos solidarios fueron asesinados por falangistas y carlistas, como fue el caso de Fortunato Aguirre y Luis Adrián, de Lizarra, o Pedro Gorostidi, de Ituren. Otros, como el pamplonés Juan Pérez Marturell, se quitaron la vida ante la perspectiva de ser torturados. Otros muchos lograron salvarse, bien escondiéndose o bien siendo alistados a la fuerza. El propio Manu Robles Aránguiz, presidente de ELA, se encontraba en Iruña preparando el Congreso, pero logró huir a tiempo a Bilbao,
Los franquistas destrozaron casi todos los locales de ELA en Nafarroa. El sindicato quedó prohibido y sus militantes atemorizados o cruelmente represaliados. Pese a la durísima represión, solidarios navarros como Felipe Oñatevia, Félix Ezcurdia o Modesto Urbiola participaron durante la Guerra Civil en la conocida como Red Álava, una organización clandestina que pasó por la muga entre Baztán e Iparralde a centenares de perseguidos por el régimen franquista. Detenidos y encarcelados en enero de 1941, fueron condenados a muerte, pero se les conmutó por una pena de prisión de 25 años. Todos salieron años antes de cumplirse, menos Luis Álava, que sí fue ejecutado. Otros pudieron pasar a Guipúzcoa y enrolarse en el recién creado Ejército Vasco, tal y como hicieron entre otros el roncalés José Estornés Lasa y el pamplonés de la calle Jarauta José María Amadoz, capturado en Santoña en agosto de 1937 y fusilado pocos meses después por los franquistas a los 22 años de edad. La noche antes de su asesinato, escribió esta carta a su familia. Querida hermana, para cuando llegue a tu poder esta carta, habré dejado esta tierra. Despedidme de todos mis amigos. Y vosotros, Agustín y María Rosa, recibid y dad a los papás muchos besos y abrazos míos. A los papás, consoladles con extremo cariño. Os lo pide en la puerta de la muerte vuestro hermano que os quiere. Que Jaungoikoa permita que seamos los últimos en morir, pues otros recogerán el fruto que para la patria se avecina. Gora Euskadi Askatuta. José María Amadoz, comisario del Batallón San Andrés de Solidarios Vascos. Con la victoria franquista, no acabó la lucha de algunos militantes navarros de ELA. Por ejemplo, el baztanés Alejandro Elizalde se integró en la Red Comet junto a la resistencia franco-belga y contribuyó a salvar 798 fugitivos de los nazis, en su mayoría pilotos británicos. Fue apresado por la Gestapo y confinado en varios campos de concentración como el de Mauthausen, donde lo liberaron los norteamericanos en mayo de 1945. No sobreviviría al cautiverio y dejó 7 hijos al morir en 1946 en su residencia de Iparralde. Con la actitud heroica de estos solidarios, se cerró la primera época de ELA en Navarra, oscurecida por la larga noche dictatorial que iba a durar casi 40 años.